Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra guarda tu corazón significa que tengamos cuidado de nuestro corazón, que tengamos cuidado, así como leímos, de lo que hablamos, que tengamos cuidado de lo que hay en nuestro corazón, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 15. Dice: mirad. La palabra mirad está en el sentido de tener cuidado. Que tengamos cuidado. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Que miremos, que cada uno de nosotros miremos con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Y antes de que vea o de que veamos cómo anda nuestro hermano, principalmente, veamos cómo andamos nosotros mismos. Porque para poder ver cómo anda nuestro hermano, para poder examinar a nuestro hermano, primero tenemos que examinarnos nosotros mismos. Y de esa manera entonces podemos examinar o ver a los demás. Sea la voluntad del Señor. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Luego nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. En lo material, la salud, así como prosperaba su alma. Así estaba en esa condición espiritual el hermano Gallo, su alma estaba próspera. El hermano Gallo tenía cuidado de su alma. Y es lo que nos invita el Señor en su palabra, que tengamos cuidado de nosotros mismos, que tengamos cuidado de nuestra alma. ¿Sabes? Muchas de las veces nos enfocamos en las cosas materiales, nuestra salud, en muchas cosas, pero nos olvidamos de lo más importante, de lo que es eterno, de lo que es para siempre, que es nuestra alma. Y el hermano Gallo tenía cuidado de su alma, por eso su alma estaba en prosperidad. Dice ahí: así como prospera tu alma. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículo 12. Dice: mirad. Esa palabra mirad está en el sentido de tener cuidado, de que cuidemos, de que miremos, que tengamos cuidado. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándonos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Ya leímos en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miremos cada uno de nosotros que no haya en nosotros ninguno, dice, tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos dice que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que tengamos ese cuidado de nosotros mismos de agradar a Dios. Dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para tener ese cuidado de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 26. Vamos a ver desde el 25. Desde el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagarán a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gozarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ya leímos que el hermano Gallo tenía su alma próspera. Su alma estaba en prosperidad. Qué bueno cuando pues realmente tenemos cuidado de nuestra alma. Realmente pues nuestra alma es de naturaleza celestial, de naturaleza eterna. Nuestra alma no va a desaparecer, nuestra alma es eterna, no muere. El alma, ya sea para vida eterna o condenación, el alma no desaparece, es de naturaleza eterna. Y el hermano Gallo tenía cuidado de su alma. Y aquí el Señor nos dice que, el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo, en esta vida, pues nos enfocamos en las cosas materiales y no nos damos cuenta que pues son temporales, son pasajeras. Hay hombres que pues, o ha habido hombres que pues han tenido muchas riquezas, podemos decir siglos pasados, pero ahora, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque esta vida es temporal, es pasajera, es solamente por un tiempo. Por eso dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El único que pudo pagar el precio por nuestra alma fue el Señor Jesús con su sangre. Él pagó el precio para que nuestra alma tuviera salvación. Y si perdemos nuestra alma, ¿qué recompensa daremos por nuestra alma? ¿De qué servirán las riquezas? ¿De qué servirán las cosas materiales? ¿De qué sirve lo que ofrece el mundo si perdemos nuestra alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Eso significa el tener cuidado de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tener cuidado de nuestra salvación. Porque las cosas del mundo son pasajeras y nuestra salvación es eterna, es para siempre. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Amén. Y aquí vamos a terminar. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita próbanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desvieron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor. El versículo 15 dice, procura. También podemos decir, ten cuidado para presentarte con diligencia a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego el versículo 19 nos dice, el fundamento de Dios está firme, tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor sabe quiénes son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno tiene cuidado y se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, tener cuidado de nuestra alma, de nuestra propia alma. Mire lo que dice ahí Proverbios. Vamos allá al libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 34 al 36, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 8:34. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. El versículo 36, ponga mucha atención, pues dice, mas el que peca contra mí defrauda ¿a quién? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El que peca contra mí no defrauda a otro, defrauda a su propia alma. Mire, ya que estamos ahí en Proverbios, vamos al capítulo 29, versículo 26, dice en el nombre del Señor Jesús: muchos buscan el favor del príncipe, mas del Señor viene. ¿De qué viene del Señor? El juicio de cada uno. Aquí, hermano, el juicio no va a ser por lo que hizo su hermano, por lo que hizo su hermana. El juicio viene para cada uno, viene el juicio de cada uno. Por eso el texto que se leyó en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, porque el juicio viene el juicio de cada uno o para cada uno. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, vea lo que dice Romanos 14, versículo, leemos desde el 10, del 10 al 12, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué pasará, hermano? No dice cada uno podrá culpar a su hermano, a su hermana, al otro, no. Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, esa palabra razón dará cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Mire lo que nos dice la segunda carta a los Corintios 13, versículo 5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Examinaos a quién, al hermano, al que está a tu lado, al que faltó. No, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe. Y no pruebe a su hermano. En una ocasión oí a alguien que dijo, es que se lo dije para probarlo.
Santo Dios, pues usted no es el que debe de andar probando. Se lo dije a ver si sabe. No, paz de Cristo. Pruébese mejor a quién. A sí mismo. Pruébese, probaos a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Podemos conocer, hermanos, si Cristo está en nosotros? Si Cristo está en nosotros, ¿será ese que se enoja? ¿Ese que a veces es envidioso? ¿Ese que contiende? Por supuesto que no. Pero esa prueba, hermano, nos la debemos de hacer nosotros mismos. Vamos a probar, ¿verdad? Si Cristo está en nosotros. Si en verdad ya no somos reprobados. Es como termina diciendo el texto, si ya no sois reprobados. Vamos haciéndonos la prueba nosotros mismos. No ande probando a su hermano, no ande probando a su compañero, no, probaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. ¿Acaso no es lo que leímos acerca de aquel que se mira atentamente en el espejo, hermano? ¿A quién mira en el espejo? Pues a él mismo, ¿verdad? Según lo leímos en Santiago 1, versículo 24, porque él se consideró a sí mismo en el espejo. ¿Qué es ese espejo, hermano? Tipificado de esta manera por Santiago, por Jacobo. ¿Cuál es ese espejo? La palabra de Dios. Mire, leyéndola, ahí se nos ven nuestras manchas, nuestros errores, escudriñándola con atención, ahí vemos si somos reprobados o no. Pero hay que mirar al espejo atentamente, amén, y no olvidarnos de lo que nos vimos en el espejo de la palabra de Dios. Hay que mirarnos nosotros mismos, hermano, considerarnos a nosotros mismos en el espejo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. De otra manera, hermano, si miramos al otro, a los demás, pues dice el contexto de Santiago 1 que nos engañamos. Se engaña a sí mismo. Si alguno piensa ser religioso, dice el versículo 26 de Santiago 1, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña o engañando su corazón, fíjese, él mismo se engaña, no a otro. Qué importante, hermano, mirarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos, porque al final de cuentas cada uno dará razón de sí. No, es que había un hermano que no me daba testimonio. ¿Le va a valer eso, hermano? Había una hermana que nomás no me daba testimonio. ¿Le valdrá eso? No, tampoco. Es que el predicador no me daba testimonio. ¿Le valdrá eso, hermano? No, por supuesto que no. Cada uno dará razón de sí. Porque del Señor viene el juicio para cada uno, según lo leímos en la palabra de Dios. Pues qué importante, hermano, esa palabra, tomar esa amonestación que nos dice, ten cuidado de ti mismo. No se trata de tener cuidado del otro, del vecino, del pariente, del hermano, de la hermana,
sino ten cuidado, pero de ti mismo. De ti mismo. Hemos dicho en algunas enseñanzas que hay tres enemigos principales, hermano. Uno es el mundo, otro es el diablo, que el Señor lo reprenda. De hecho, diablo quiere decir difamador. Satanás quiere decir adversario. Es como un sinónimo de enemigo. Por eso decimos también el enemigo de nuestras almas. Y el otro con el que luchamos, hermano, ¿cuál es? Nosotros mismos, nuestra carne, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco quiere. Y hay quien le echa toda la culpa al diablo. No, es que el hermano se enojó, o su marido se enojó, es que el diablo. Oiga, hermano, si la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Hermano, todo eso, envidias, homicidios, borracheras, son obras, no dice Gálatas 5, 19 que son obras del diablo, ¿verdad que no? Manifiestas son las obras de la carne, de esta carne, hermano. Y alguien adulteró, no, es que el diablo, ¿cuál? Su propia carne, por su propia carne. Y alguien cayó en la borrachera, no, es que el diablo se lo llevó y lo hizo que tomara. Ah, sí. Pues es una obra de la carne, no dice que sea obra del diablo. Es más, Santiago también dice, hermanos, volviendo a lo que dice Santiago, pero en los primeros versículos, o un poquito más atrás del capítulo 1 donde leímos, dice en el versículo 13 y 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Sí, tampoco, peor cosa, ¿verdad? Decir que es tentado de Dios. Es que tengo una pruebota que Dios me puso. No, pase Cristo. Porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sí, sino que cada uno, ahí vemos otra vez esa palabra o esa expresión que es semejante a ti mismo. Cada uno es tentado, ¿cuándo? ¿De qué, hermano? De su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo, el deseo de la carne. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Cada uno. No le eche la culpa a otro. ¿Sí? Ni siquiera al diablo, ¿verdad? Como la mujer lo hizo. ¿Se acuerdan al principio? El Señor, Dios le pide cuentas a Adán. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Tomaste del árbol que te mandé no comieses? ¿Qué dijo Adán luego, hermano? Sí, Señor, yo tuve la culpa. No, Señor, la mujer, esa que me diste. Casi le decías que no tuviste cuidado, Señor. Mira nomás, tú me la diste, esa es la culpable. La mujer que me diste. Culpó a la mujer, pero no le valió, hermano. Y luego va con la mujer, a ver, mujer, tomaste del árbol que te mandé que no comieses. ¿Qué dijo la mujer? Pues luego le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Al diablo. La serpiente, esa fue, Señor, la serpiente me engañó y comí.
Ay, hermanos, la terrible tendencia de autojustificarnos, de decir, yo no fui, o sí fui, pero fue por la culpa de los que me administraron la palabra, fue por la culpa del hermano fulano, fue por la culpa de la hermana fulana, fue por la culpa del diablo. No, hermano, cada uno dará razón de sí. Por eso, examinaos a vosotros mismos. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, sino, dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia o el deseo de la carne, después que ha concebido, o sea que ya lo puso en su corazón, después que ha concebido, pare el pecado, da a luz el pecado o surge el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y luego el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, hermano. No nos equivoquemos en esta parte, porque cada uno dará razón de sí. Amén. Por eso, ten cuidado de ti mismo, no se deje ganar por la carne, esa carne que dice Romanos 8, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. A eso mismo se refirió el Señor Jesús cuando dijo, la carne está enferma. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Entonces, el texto de Romanos 8 es el versículo 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No espere que la carne quiera, hermano. Por eso, si usted va a venir al culto cada vez que su carne se sienta con unas ganas y con una energía, que porque va a haber un convivio, no, paz de Cristo. Si le va a hacer caso a la carne para venir a congregarse, pues no va a congregarse, o muy poco se va a congregar. Mire, aunque la carne no quiera, hay que arrastrarla, hay que crucificarla, dijo Pablo, ¿verdad? Dio esa palabra, yo esta carne la he crucificado y la pongo en servidumbre, que sirva a Dios. La intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne, o sea, los que viven conforme a los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás primero, y entonces sí, tendrá un poderoso efecto a los que te oyeren. Gloria a Dios, para que también sean salvos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.